Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver esta videocharla. Vamos a ver las normativas APA de manera general, de acuerdo a la última edición y revisión. Es importante que sepamos acerca de las normativas APA, ya que las normativas APA rigen el mundo científico por excelencia. Es decir, es una de las maneras más sencillas de citar bibliografía de las cerca de 250 maneras que existen. El manual estilo APA especifica que la lista de referencias bibliográficas de un documento para publicación debe elaborarse a doble espacio y con sangría francesa a la entrada de la referencia. Existen dos formas de listar referencias bibliográficas y bibliografía. Referencias bibliográficas es un subtítulo que se aplica al final de los artículos de revistas científicas o documentos de investigación científica y debe contener solo las referencias de fuentes que se utilizaron en la investigación y en la preparación del mismo. Bibliografía es un término que se utiliza al final de trabajos que requieren citar documentos que fundamentan o son necesarios para una lectura posterior. En las tesis universitarias o en la elaboración de un libro donde se precisa el fundamento sobre los temas y teorías contenidas en el documento puede llamarse bibliografía a la lista de referencias bibliográficas. La diferencia entre bibliografía y referencias bibliográficas es la siguiente. Bibliografía se refiere solamente al uso de libros para documentar o referenciar un trabajo, mientras que referencias bibliográficas se refiere al uso de revistas, documentales, videos, documentos disponibles en la web, etc. Hoy, por la diversidad de cosas que utilizamos y de medios que nos proporcionan las tecnologías de información y comunicación, lo correcto es que al final de nuestros trabajos diga referencias bibliográficas. Espero que hasta aquí vayamos familiarizándonos con el APA, porque el APA es una lucha de varios psicólogos que querían publicar sus avances de lo que estaban haciendo en psicología. Tocaron puertas de revistas científicas, entre ellas las médicas, que eran las más antiguas, que datan de 1872, publicando investigaciones, y les dijeron que lo que estaban haciendo ellos no era ciencia. Y entonces, como no los quisieron publicar, pues la Asociación Americana de Psicología, American Psychological Association, se reúne y crea su propia forma de citar. Así que el APA es un gran esfuerzo y por lo tanto merecemos nosotros rendirle el tributo y aprender a citar conforme al APA. Acompáñenme. Las formas generales que nos da el APA es que la lista de referencias bibliográficas se informa de acuerdo a las siguientes reglas generales. Se alfabetizan los nombres, comenzando con el apellido del autor y continuando con las iniciales del nombre o los nombres. Las referencias de un solo autor que preceden a las de dos o más autores cuando el primer autor es el mismo. Las referencias que inician con el mismo autor y difieren en el siguiente se ordenarán de manera alfabética en función del apellido del segundo o tercer autor. Aquellas referencias que se remitan al mismo autor o autores se ordenarán por año de publicación en orden cronológico descendente. Y cuando la referencia es del mismo autor y del mismo año, se ordenarán en forma alfabética de acuerdo al título. Las normas específicas que nos marca el APA son relevantes a considerar cuando se desarrolla el apartado sobre referencias bibliográficas. Nos comenta en cuanto a los autores. Primero se cita el apellido del autor y después las iniciales de él o los nombres, utilizando coma entre el apellido y las iniciales y puntos entre cada inicial. Cuando son 6 o más autores, se puede abreviar a partir del segundo autor con la consigna et al, que quiere decir y otros. Esta abreviatura se permite después de haber realizado la primera referencia completa del texto, esto es, con el número total de autores. Cuando se citan 2 o más autores, es preciso poner y antes del último, pues para indicar que nos estamos refiriendo al último autor. La referencia de un trabajo sin autor
Se inicia con el nombre de la institución o asociación que publica el artículo, seguida de la fecha de publicación y el título. En caso de que no hubiese autores corporativos, el título se ubicará en el lugar del autor ordenándose alfabéticamente. Continuamos. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de algo que no tiene un autor como persona física, como podríamos llamarle, sino es una corporación o una organización. Organización Panamericana de la Salud, 1999. La violencia intrafamiliar en Guatemala, Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, número 3, de la página 123 a la 128. Los conocedores de APA rápidamente podemos diferenciar que esto es una publicación periódica o una revista. ¿Por qué? Porque contiene el título de la publicación, en este caso en cursiva, porque tiene el número de la revista y las páginas. Ahora sí, quiero que pongas atención y empieces a tomar nota porque después harás un ejercicio de autoevaluación y retroalimentación para ti. Los componentes de los libros o los elementos que componen una referencia de un libro son autor, autores o editor, editores, año de publicación, título del libro subrayado o en letras cursivas, país y editorial. Ejemplo, Kerlinger FN. Kerlinger es el apellido, F es la inicial del primer nombre, N la inicial del segundo nombre, fecha 1986, título en cursiva o subrayado, investigación del comportamiento, técnicas y metodología, lugar DF, México, editorial Interamericana. Sabemos que hoy el decir DF es incorrecto, pero en la fecha en la que se publicó el libro era correcto y nosotros no lo podemos cambiar porque en ese tiempo todavía era DF, hoy es Ciudad de México. Publicaciones periódicas. Son aquellas que se publican con regularidad, tales como diarios, revistas, periódicos, boletines, entre otras. El orden de los elementos que componen una referencia de publicaciones periódicas es autor, autores, año de publicación, título del artículo, título de la revista, que va subrayado en letras cursivas, número de la revista y páginas. Ejemplo, Ruiz RH, 1976, acerca de los conceptos de salud y enfermedad, Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, número 22, 267 a 276, las páginas. Apellido, inicial del nombre o los nombres, año, título del artículo, título de la revista, en cursiva o subrayado, número de la revista y las páginas. Medios electrónicos. Los elementos y el orden generales que se deben utilizar al construir una referencia bibliográfica sobre películas, programas de televisión y películas de video son nombre y función de él o los creadores, año de elaboración, título en letra cursiva o subrayada, medio de comunicación entre paréntesis, distribuidor, distribuidores, productor, productores o ambos. Y finalmente el país de origen. Ejemplo, Cameron J., director, 1997. Titanic, película cinematográfica. Limestone Entertainment, productor. 20th Century Fox y Paramount Pictures, distribuidores, país de origen, Estados Unidos. Esta película, creo que la mayoría la hemos visto por lo menos una sola vez, si no es que hasta más. Aquí estamos viendo la manera en que podemos citar una película. Entonces, sí se pueden utilizar diversos medios, sí, siempre y cuando los sepamos referenciar. Un DVD, National Geographic Society, productor, año 1985, La Tierra del Tigre. Película en DVD, Videovisa SADCB, distribuidor, país de origen, México. Red Internacional Internet.
Las referencias sobre información de la red internacional han tenido variaciones significativas. Sin embargo, considerando que el objetivo principal de una referencia es acreditar a sus autores y proporcionar al lector los elementos necesarios para recuperar el material, a continuación se presentan los elementos necesarios que debe contener la referencia bibliográfica de una fuente de información obtenida a través de Internet. Autor, autores del documento, año de edición, título de la página o documento en letra cursiva o subrayada, tipo de documento, fecha de obtención del documento, dirección electrónica de su ubicación. Ejemplo, LANTE, 1997, Web Extension to American Psychological Association Style, documento web recuperado el 15 de agosto del 2000, disponible o la dirección electrónica de donde está disponible. Entonces, ¿podemos utilizar Internet? Sí podemos utilizar Internet, siempre y cuando sea una fuente confiable y contenga todos los datos que debe de contener, como en este caso, los 6 componentes que nos pide la referencia. Que tenga autor o autores, año de edición, título de la página o documento en letra cursiva o subrayada, tipo de documento, fecha en la que obtenemos el documento y dirección electrónica de su ubicación. Aquí vas a tener diferentes formas. Te voy a pedir que le hagas caso a la última columna, que es la que se refiere a APA, de cómo citar post de blogs, videos de YouTube, tweet, post de Facebook, correos electrónicos. Y entonces, pues pasamos a la citación de fuentes en el texto. En la redacción de un documento, donde mencionamos indirecta o de forma textual el trabajo de un autor, se requiere la acreditación de la fuente. ¿En dónde se obtuvo esa información? Esta acreditación debe proporcionarse en 2 espacios físicos del documento. En el texto se cita entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación del trabajo y en algunos casos las páginas utilizadas del mismo, y en la lista de referencias bibliográficas se incluye la referencia completa. Las formas de citación dentro del texto en función de sus características son citas no textuales, cuando la redacción contiene información relacionada con el trabajo de un autor, pero no se está citando literalmente alguna parte de este. Entonces es preciso citar entre paréntesis el apellido del autor y el año en el que fue publicado el trabajo del mismo. Las formas más comunes de este tipo de citación no textual son referencia específica y directa al autor. Esto es, se menciona el nombre del autor como parte del texto. En este caso se incluye el año de publicación entre paréntesis después del apellido del autor. Ejemplo, según Jeffrey y Seifert, 1987, la más obvia manifestación de competencia en los grupos de primates es la conducta agresiva. No estoy diciendo las palabras que utilizó el autor, sin embargo me estoy refiriendo a una idea del autor, entonces, por lo tanto, debo citar al autor y el año de la publicación. Referencia al contenido del trabajo de un autor, en la cual la redacción del texto contiene o se refiere a información obtenida del trabajo de un autor. La citación del autor y el año de publicación se establecen al final de la frase u oración, también entre paréntesis. Ejemplo, se ha observado que una invitación a beber puede ser símbolo de aceptación o de establecimiento social en el trabajo de grupo. Caneto, 1991. Igual no estoy utilizando palabras textuales, pero me refiero a una idea que englobe el autor, por lo tanto, debo de citarlo. Citas textuales. Es cuando el material publicado de otro autor es citado de forma textual, es decir, palabra por palabra, y se incorpora al texto en función de la extensión. Tenemos citas breves, cuando son menores de 40 palabras, que deben ir integradas al texto, encerradas entre dobles comillas, inglesas o francesas, dependiendo cómo nos las marca el texto. La primera letra al iniciar la cita puede ser mayúscula o minúscula y la puntuación al final de la cita puede variarse en función de la sintaxis del texto. Al final de la cita o dentro del paréntesis que contiene el año de publicación, se especifican las páginas de donde se tomó la cita. Ejemplo, Philip Brightman, 1978, señaló,
En ninguna parte está la psicología social más alejada de la conciencia pública que en su comprensión de la manera en que las cosas se vuelven reales para las personas. Página 276. Las comillas me indican que es palabra por palabra tal y como está en esa página del libro del autor. Para incorporar una cita amplia, esto es, mayor de 40 palabras, es preciso hacerlo como un bloque aparte, separado del texto y no se utiliza el entrecomillado. Debe comenzarse en un nuevo renglón con una sangría izquierda de 5 espacios con respecto a la sangría del texto para todo el párrafo a citar. Al final de la cita se debe mencionar la referencia bibliográfica de dónde se obtuvo esta y el número de las páginas de la misma. Ejemplo, al respecto, Zimbardo, 1972, uno de los participantes en el estudio reportó lo siguiente. Al final de solo 6 días tuvimos que cerrar nuestra presión simulada debido a que lo que observamos era atemorizante. Ya no era evidente para nosotros ni para la mayoría de los sujetos dónde terminaban ellos y comenzaban sus roles. La mayoría se había convertido en prisioneros o guardias sin ser ya capaces de diferenciar con claridad entre el rol representado y suyo. Hubo caminos dramáticos en casi todos los aspectos de su conducta, pensamiento y sentimiento. En menos de una semana, la experiencia de encarcelamiento terminó de manera temporal con toda una vida de aprendizaje. Los valores humanos quedaron suspendidos, los conceptos fueron desafiados y afloró el lado patológico más feo, más básico de la naturaleza humana. Zimbardo, 1972, página 3. Estas palabras son palabras textuales de un famoso experimento que se conoce como experimento Zimbardo, en donde él trataba de estudiar los roles de las personas que estaban confinadas y al final, pues la falta de ética, el utilizar personas, el privarlas de la libertad, pues ya nos dijo, ¿no? Que afloró el lado patológico más feo de la naturaleza humana. Para las reglas y normas de ética, pues hoy estaría prohibido este tipo de experimento. Vamos a hacer una actividad en donde vas a autoevaluarte. Vas a ordenar los componentes de las referencias sin revisar tu cuaderno ni notas. Aquí se trata de que midas la capacidad de recordar y de lo que estuvimos viendo. Vas a ordenar los componentes para ver si lo haces de manera correcta. La primera referencia es referencia de libros. Date un tiempo, contesta, continúa con la siguiente. Referencia de publicaciones periódicas, igual, tómate un tiempo, contesta y continúa con la siguiente. Referencia de medios electrónicos, haces exactamente lo mismo. Internet, igual. Video de YouTube. Post de Facebook. Correo electrónico. Y una vez que termines, entonces te puedes volver a regresar y verificar si lo hiciste de manera correcta. Correo electrónico, post de Facebook, video de YouTube, Internet, referencia de medios electrónicos, referencia de publicaciones periódicas y libros. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que con este ejercicio de autoevaluación, si lo haces de manera ética y de manera integral, te vas a poder dar cuenta si en realidad conoces el APA o no lo conoces. Si pusiste atención a la plática que estuvimos dando, a la charla sobre APA, o si necesitas reforzar. No pasa nada, este ejercicio es para ti, no lo voy a subir como actividad a la plataforma de SESweb, así que procura de verdad hacerlo como un ejercicio de autoconocimiento para ver qué tanto te hace falta reforzar el APA. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.